El jugador es el que tiene una licencia y va a entrenar, y el deportista es aquel que está comprometido y se implica. Dices, los objetivos en realidad no están separados, los individuales de los colectivos. El éxito en cualquier deporte es... ¿Cómo conseguimos como entrenadores que los jugadores crean en nosotros? Mi objetivo no es ese, como entrenador. Y si tú te saltas pasos, hay un momento que se rompe la relación. Yo personalmente soy de los que trabajan sobre el proceso. A mí no me da satisfacción ganar un partido jugando fatal. Vamos a darle tiempo al entrenador, que decíamos. Bueno, pero tú has de observar qué está haciendo. Los jugadores empiezan a creer en él, entonces le damos tiempo. Si encuentran la solución, una buena posición de tirar la canasta, no le metas la bronca porque no ha metido la canasta. Yo creo que un entrenador debería tratar de, en cada entrenamiento, un tema clave en el liderazgo es la comunicación. Que tus intervenciones sean ideas muy claras. Y ya no solo dominar el qué comunico, sino lo que has dicho, el cómo, el cuándo, el cuánto. Lo más importante es... Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos a nuestro 18º episodio ya. Sí, hoy traemos a un profesional del deporte, una persona muy querida en nuestra casa, en el INEF de Lleida. Nosotros tuvimos el privilegio de disfrutar de él el primer año que estuvimos aquí. Entrenador de la selección catalana de rugby, nos ha comentado ahora, y una persona con mucha experiencia como entrenador, Biel. Y justo de esto es de lo que vamos a hablar, sobre esa faceta del entrenador, que es una gran responsabilidad porque la felicidad y el crecimiento de muchos deportistas pues depende de esa figura. Así que vamos a hablar sobre ello. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Joven. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Muy bien, vamos a empezar con una pregunta que creo que es importante porque a veces lo más importante es lo que dejamos por sabido, y te queríamos preguntar sobre cómo consideras que es ese rol de entrenador. ¿Cuál es realmente el rol del entrenador dentro de un equipo? Yo creo que depende un poco del deporte, de la edad, de la idea del club, de lo que una directiva pretenda. Cuando digo esto y voy muy rápido, ¿no? Porque creo que es un tema muy grande, ¿no? Pero un club que está muy bien estructurado, por ejemplo, un club que tenga una dirección deportiva, el entrenador tiene un rol concreto, porque normalmente ya hay una estructura y ya está pensado cuál es el modelo o la cultura de la organización. En un club donde no hay estructura, que pasa yo diría que en el 70% de los clubes, que sí que hay coordinaciones, pero no hay dirección deportiva, pues un entrenador suele trabajar bastante un poco a su aire, ¿no? Y entonces tienes entrenadores de edades más jóvenes que algunas veces creen que es su equipo, es su gente, con un cierto sentido de posesión. Está el entrenador o la entrenadora del equipo senior que tiene la idea de su modelo, y entonces por eso los clubes con buena estructura cuadran un poco todo, una línea, y los que no es más complicado. Entonces el rol, como decías en tu pregunta, yo creo que a mí hay una palabra que me gusta mucho, que es inspirador, ¿no? Es decir, es aquella persona que intenta que las creencias que pueda tener el deportista cuadren con las de otros deportistas y cuadren con la idea de esa cultura deportiva para conseguir deportistas, ¿no? Yo siempre distingo lo que, por ejemplo, en deporte colectivo, distingo entre un jugador y un deportista. Bueno, incluso yo en algunos cursos digo que hay tres figuras: el turista, el jugador y el deportista. El turista es el que aparece por allí de vez en cuando en los entrenamientos, ¿no? El jugador es el que tiene una licencia y va a entrenar, y el deportista es aquel que está comprometido y se implica. Y entrenadores pasa igual. Hay un entrenador que viene con su recetario y lo aplica sea quien sea el grupo. Hay un entrenador que, bueno, pues los deportistas hacen lo que quieren. Y hay un entrenador que tiene capacidad de observar, conocimientos, y empieza a liderar a un grupo para inspirarles, para construir creencias, para construir deportistas, ¿no? Yo creo que esa es una función. ¿Y ese término de inspirador lo utilizas igual tanto en base como también en alto rendimiento? Porque son dos figuras muy diferentes. Sí,
sí, el concepto es el mismo. La diferencia está en que a los peques les estás inspirando a seguir descubriendo, a seguir buscando. A los grandes les estás inspirando para que quieran mejorar sus elementos técnico-tácticos o su condición física o su mentalidad ganadora o competitiva. Es decir, no está tan claro que en entrenamiento las cosas queden superadas. Nosotros pensamos, bueno, esto ya está superado. No, nosotros vamos creciendo, pero también crece el adversario, crecen las situaciones, ¿no? Yo soy un entrenador de rugby. Rugby es un deporte muy complejo, muy complejo. Empezar a jugar es muy fácil, coges la pelota y corres, facilísimo. Pero jugar bien es muy complejo. Y para un entrenador, con un deporte tan heterogéneo, con personas tan diferentes, el ejercicio inspirador es muy diferente para un jugador o para otro, ¿no? Una jugadora u otra jugadora. Por eso yo, que vengo de un deporte primero individual, como es la natación, que es un deporte que yo creo durísimo, pero donde aprendes muchas cosas muy relevantes, como puede ser la disciplina personal, el esfuerzo personal, entrenar 2 veces o 3 al día, pasarte a un deporte colectivo, te das cuenta con el tiempo que los deportes individuales el entrenador debería colectivizarlos, conseguir ese sentimiento de grupo, de pertenencia, y los deportes colectivos buscar elementos individualizadores. Es decir, conseguir que cada jugador, cada jugadora establezca unos objetivos personales que se integren en la estructura colectiva. Y este es el gran trabajo que debe buscar un entrenador, desde mi perspectiva, ¿eh? Sí, de hecho, de eso vamos a hablar, Biel, los objetivos. Exactamente. ¿Qué importancia le das al hecho de establecer unos objetivos para trabajar en grupo, sobre todo? También podemos tratar individual, pero en grupo, ¿qué importancia le das y cómo los estableces? Claro, es que, como bien dices, los objetivos en realidad no están separados, los individuales de los colectivos. Porque es como elemento de un puzzle, ¿no? ¿Tú qué necesitas para esto, como jugador, para poder integrarte en este puzzle? Que tenga el mismo color, que tenga una forma específica, respetando mi identidad, esto es lo que has de saber buscar. Y eso no es tan sencillo, es complejo. E imaginaros, en mi caso, que yo trabajo, pues, un equipo de primera división de rugby utiliza alrededor de 35 jugadores. Claro, 35 jugadores, entre jugadores que están, para los que no sepan de rugby, jugadores que están en la delantera, por ejemplo, suelen ser jugadores muy grandes, no tan rápidos, muy fuertes. Tienes jugadores rapidísimos, tienes especialistas en el juego al pie, especialistas en situaciones de salto. Es una gama de posibilidades muy grande. Entonces, cada pieza debe ajustar en este puzzle. Y por eso tú estableces objetivos colectivos y objetivos individuales. Pero yo no lo he dicho bien, he dicho tú. Y en realidad, el objetivo del entrenador es hacerlos desde la voz del propio deportista, desde la voz del propio grupo. Es decir, tú lo que haces es poco a poco construir una cierta creencia, que el jugador crea que lo que está haciendo lo está haciendo por algo y lo está haciendo bien, pero porque lo ha entendido. Si no, el jugador hace lo que le dicen, pero no porque crea en ello. El éxito en cualquier deporte, cualquier competidor, es porque cree en ello. No existe un jugador o un deportista que diga voy a ser campeón olímpico porque me han dicho que voy a ser campeón olímpico. Eso no funciona así. Ni funciona porque el entrenador se lo diga. Funcionará en el momento que el deportista se lo crea. Y ahí hay un trabajo muy interesante. Claro, y cuando los jugadores no creen en el entrenador, ¿ahí cómo se podría revertir la situación? Bueno, probablemente es porque el entrenador no ha encontrado las teclas de la melodía o lo ha planteado a lo mejor no adecuadamente. O hay una historia detrás que es necesario trabajar y probablemente casi siempre los entrenadores tenemos un pequeño problema, y es que en nuestra cabeza pensamos que el equipo puede o el deportista puede progresar más rápido de lo que realmente lo hace. Es decir, una cosa es que tú teóricamente entiendas un 2 contra 1, por decir un ejemplo, pero luego que lo sepas aplicar en el momento que toca, cómo toca, con el elemento técnico correspondiente, qué pasará después, esa posibilidad de ver, necesita un tiempo, necesita un proceso. Y en ocasiones los entrenadores no tienen paciencia. Entonces, se saltan pasos, y si tú te saltas pasos, hay un momento que se rompe la relación. Entonces el jugador, el deportista ya no cree
en lo que está pasando. Y sobre esos objetivos, el otro día vino, en el episodio 15 creo que era, el 16, perdón, vino Jackson Quiñónez y uno de los consejos que nos dio es que la mayoría de deportistas, de hecho todos los deportistas, han perdido mucho más de lo que han ganado, ¿no? Que al final, dentro de una liga, por ejemplo, de 20 equipos o 20 jugadores en caso de un deporte individual, solo gana uno y hay 19 que no lo ganan, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le das al hecho de establecer no solo objetivos en cuanto a resultado, sino en cuanto a proceso? Bueno, si yo fuera norteamericano, estadounidense, te diría que mi valor es los resultados que yo tenga. De hecho, hay entrenadores que se van de un club porque no están ganando partidos para no estropear su estadística. Esto está llegando un poquito aquí también. Antes los entrenadores duraban más tiempo en los clubes, especialmente en deportes profesionales, pero actualmente, bueno, en cuanto pierdes 4 partidos seguidos ya te dicen que te vayas, ¿no? Yo personalmente soy de los que trabajan sobre el proceso. Yo soy de los que creen, a mí no me da satisfacción ganar un partido jugando fatal. A nivel competitivo y de lo que es una clasificación, pues dice, mira, pues son 3 puntos magníficos o los puntos que sean, pero internamente no es satisfactorio y además lo hago visible para los jugadores, que me parece importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el acento está sobre todo para mí en el proceso. Porque si no es así, se quedan jugadores fuera, o jugadoras. No sé si me explico. Es decir, si tú solo estás pendiente del resultado, en la edad que sea, cuando tú haces una idea de decir, todos aquellos que vengan a entrenar jugarán, ¿no? Se hace con los más peques, los más jóvenes. Si luego premias más el resultado, te quedarás sin niños o niñas que juegan en algún momento. Si tú premias el proceso, los vas a integrar mucho más. Y probablemente los necesitarás. Y probablemente te llevarás una sorpresa a nivel de evolución y de crecimiento. Porque hay edades donde los dominantes físicos destacan. Y hay otros jugadores que maduran más tarde. Y si no has sido capaz de ver esas posibilidades, yo creo que eres un mal entrenador. Honestamente. Y para esa gente que está arriba del entrenador, directores deportivos, presidentes, que tienen a su equipo con un nuevo entrenador que está perdiendo muchos partidos, o al menos los primeros partidos, los 4 primeros partidos los ha perdido, ¿cómo podemos decidir si realmente ese entrenador merece seguir porque está viendo un trabajo y está viendo una evolución? O, hostia, este entrenador nos ha hecho perder muchos partidos, necesitamos un cambio. ¿Cómo podemos valorarlo? Normalmente existen varias vías, ¿no? La primera es la observación. Es decir, la dirección deportiva tiene que ver cómo está trabajando esta persona. Hay otro elemento que es muy importante, que es la escucha. Es decir, qué están diciendo los jugadores, los deportistas, que parece que a veces no cuentan para nada, ¿no? Son importantes. Y hay una tercera que son los datos. Los datos no solo son los resultados. Los datos pueden ser datos cuantitativos sobre condición física, sobre dominio o tiempo de posesión de balón, o acciones o tiros a portería, o tiros a canasta, en las acciones que tú quieres, ¿no? Y eso convertirlo en cualitativo. Y luego existe el relacionar lo que puede decir esa persona, ese head coach, ¿no?, a la directiva. Es decir, lo que a veces vende humo, ¿no? Yo tengo esto y esta competición. ¿Dónde crees que podemos estar? Pues aquí. Todos vemos enseguida los modelos de los más grandes, ¿no? El Madrid, el Barça, el City, o en baloncesto, pues eso, el Madrid, el Barça, estos tipos de equipos, ¿no?, que tienen como una, entre comillas, una obligación de ganar. Pero para una obligación de ganar tienes que tener los mejores talentos. Si no los tienes es complicado. Entonces, por eso a veces un entrenador con grandes talentos sí que hay que exigirle, dime qué va a pasar. Pero si pasamos al 90, tú lo has dicho, ¿no? Fallamos muchas más veces que acertamos. Perder depende del deporte. Un boxeador que pierde muchas más veces que gana no dura mucho, ¿no? Pero en realidad sí que fallamos muchas más veces que acertamos. Entonces hay que ser
capaz de ser también realista, ¿no? Realista en los objetivos, con un toque idealista, con un toque mágico, ¿no? Pero hay que ser realista. Te he hecho esta pregunta porque siempre hay esa frase de que a los entrenadores hay que darles tiempo. Y nos hemos encontrado casos donde sí que es verdad, donde no se empieza con buen pie, como es el caso de Mikel Arteta, que después lo vamos a comentar, y pese a no empezar con muy buen pie, ha conseguido construir un proyecto increíble y que ha hecho que ahora el Arsenal esté en un nivel espectacular. Y después nos encontramos en casos como el Manchester United, donde hasta ahora había Rubén Amorim, que es un entrenador que llegó, que empezó con mal pie, malos resultados teniendo en cuenta que es el Manchester United, y la directiva esperó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay esa frase de que el entrenador hay que darle tiempo, ¿no? Y por eso creo que es importante lo que has comentado, que los directivos, los presidentes, los que están arriba y los que son los que deciden, que no solo se fijen en los resultados, sino que estén al tanto de lo que opinan los jugadores, del trabajo que hace ese entrenador, si realmente hay escalabilidad. Y nada, por eso te he hecho esta pregunta, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y el otro día vino Axel Novellas de caras a también pues esto de los objetivos y repitió muchas veces una frase que nos ha dejado bastante marcados, que es el concepto de mucha agua mata planta, pero también poca agua también mata planta. Y si esto lo establecemos dentro de los objetivos, claro, tú puedes hacer pocos objetivos, a lo mejor pues para no ser tan ambicioso, pero a lo mejor el hecho de no ser tan ambicioso también poca agua mata planta. O puedes hacer unos objetivos muy muy ambiciosos y pues ver que no llegamos ni de coña. Tú, a la hora de establecer los objetivos, ¿en qué perfil estás? Bueno, yo, una previa a lo que estabas comentando, yo utilizo dos palabras que me parecen potentes para mí como entrenador, ¿no? Y son muy parecidas a la idea del agua, ¿no? O de las medicaciones. Las medicaciones funcionan bajo el mismo principio, ¿no? Si te doy mucha, te mato; si te doy poca, te curo, o acciones así, o al revés. Si te doy poca, no te hace ningún efecto, y si te doy mucha... Es decir, no está tan claro que siempre el poco o el mucho. Exacto. No es del todo. Pero, por ejemplo, yo siempre hablo de presión y pasión. Es decir, tú como entrenador generas presión en el deportista. Si tú generas demasiada presión, ¿qué haces? Te vienes abajo, escapas, huyes, te rebotas. Pero si no hay presión, tú no generas pasión, lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, vamos a darle tiempo al entrenador, que decíamos. Bueno, pero tú has de observar qué está haciendo. Los jugadores empiezan a creer en él, entonces le damos tiempo. Si vemos que no encuentra la vía, a lo mejor no, porque en deporte de alta competición y en profesional es un negocio. Es un negocio puro y duro. Los deportistas preocupan poco. Lo siento, pero esto no va así. O sea, no es lo mismo un futbolista en primera división, que al final es como un deportivo de lujo, que lo puedo cambiar, puedo comprarme otro y fuera, que el resto de deportes en general y de clubes en la mayoría, ¿no? Cuando hay tanto dinero detrás, hay mucha gente de dinero alrededor que está perdiendo y está ganando. ¿Quién recibe el palo? El deportista y el entrenador. Es que esto va así. Por eso son dos realidades diferentes. De hecho, yo diría que son casi dos deportes diferentes, por mucho que nosotros, en los que estamos en el sector, lo vemos bastante diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el caso del rugby es muy diferente el rugby de 6 naciones de la Liga de División de Honor que hay en España, ¿no? Que dice que es profesional y no lo es, en realidad no lo es del todo, ¿no? Por eso creo que es importante también tenerlo claro para todos los que nos oyen, ¿no? Sí. Que quieren copiar a lo mejor al Barça o quieren copiar y no va así. No va así, ¿no? Por eso yo digo esas dos palabras a mí presión y pasión. No es necesario tener muchos objetivos. Lo que sí es bueno es tener 1, 2, 3 objetivos que se puedan desglosar en pequeñas partes, que te puedan permitir éxitos parciales. Porque si tu único objetivo es ganar una liga y no lo consigues, pero a lo mejor habías conseguido otras cosas, claro, entonces es un fracaso. Sin embargo, si el objetivo puede ser, el ideal puede ser quedar entre los 3 primeros de la liga, pero además ser uno de los equipos que esté entre los 10 más goleadores, o los que les han hecho menos puntos, o el equipo que ha conseguido que puedan entrar 3 personas de la cantera,
Ostras, luego mira los resultados. Estos eran los objetivos, los hemos conseguido. Aquí no había nada y ahora está esto. Eso te permite escalar un poco esos éxitos, ¿no? Y reducir un poco los fracasos. Perdona que te corte, pero ¿para ti el fracaso existe? Sí, claro que existe. Lo que pasa es que el fracaso es un medio de aprendizaje. Es decir, si no hay fracaso, si no hay frustración, si no hay desolación en algún momento, lo que ha de servir es para que dure poco. Es decir, un deportista de competición tiene momentos. He perdido, no estoy contento. ¿Pero eso quiere decir que te rindes? No, eso te dice que has de mejorar. Y entonces ahí es donde aparecen los conceptos de feedback, de feed forward, de feed up, ¿no? Que estamos diciendo qué ha pasado, ¿no? Vamos a ver cómo podemos mejorar, que sería el feed forward, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos al principio? Que es el feed up, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? El camino, los grandes equipos también pierden. El Manchester City perderá y el Barça perderá. Entonces, cuando un deportista competitivo pierde, es una sensación de fracaso momentáneo. Otra cuestión es que luego diga, esto es un gran fracaso del club y tal. Yo aquí ya no entro. Ya no entro. Porque eso hay una cuestión de política y de cultura de la organización. Pero igual que existe el error, si no hay error, no suele haber progreso. Totalmente. De hecho, el entrenador, para conseguir que el jugador crea en lo que está haciendo, debe buscar situaciones donde aparezca el error. Y tiene que conseguir que el jugador lo identifique. El deporte es muy complejo, es sistémico, ¿no? O si hablamos de sistemas complejos, que bueno, es una corriente que en muchas cosas son coincidentes, ¿no? Si tocas una tecla, si hay algo que no haces bien, lo que has de ser capaz de ver es cómo irradia, a qué tipos de errores, ¿no? Cómo un equipo puede hacer muy bueno a un jugador que tiene errores y al revés, cómo un jugador que comete errores puede hacer que los otros cometan más errores. Pero lo bueno es conseguir que tú, en las situaciones que tú establezcas de entrenamiento, el deportista lo pueda ver y pueda ver una mejora, aunque sea pequeñita, en esos objetivos que estábamos hablando, ¿no? Y hablando de estos objetivos, has dicho que podemos plantearnos objetivos escalables y también parciales. Claro, tú si te estableces un objetivo pues muy ambicioso, que es ganar la liga, y ves que en febrero pues estás luchando por el descenso, ¿cómo lo ves tú, pues editar esos objetivos, modificarlos para a lo mejor hacer un cambio de visión o simplemente a enfocar la temporada de otra manera? Bueno, tú has dicho la palabra visión. Esa es la función también del entrenador. El entrenador tiene que ser capaz de ver qué está pasando y predecir qué puede pasar. No puedes presentarte a X partidos y decir, bueno, ya vemos que no vamos a ganar la liga. No va así. Tú, desde el segundo o tercer momento, ya tienes que empezar a ver qué puede ocurrir. Y has de analizar por qué puede pasar. Y has de hacer partícipe a todo el mundo. Los objetivos, si no son compartidos, es complicado. Si están solo en la cabeza del staff, vamos mal. O en la cabeza del preparador físico. El equipo de preparación física va en su cabeza de ponerlos más rápidos, más fuertes, pero el entrenador no es capaz de ligar con lo que está pasando en el campo y aquello descuadra. Y entonces la sensación de que la cosa no va bien, ¿a quién se busca de culpables, ¿no? Pues normalmente es la responsabilidad del entrenador, que tiene que tener esa visión. Es decir, aflojamos la carga, atención, vamos a hacer más campo, menos gimnasio, vamos a trabajar más sobre esto, ¿no? Es como los datos, ¿no? Los analistas te dan unos datos, pero quien utilice los datos tiene que saber para qué los utiliza. No los datos son verdad, los datos son la verdad del dato, pero no exactamente del juego. Hay quien no corre y mete goles. Entonces, hay que saber para qué es cada cosa. Y esas decisiones son las que hace el entrenador. Por eso, no todo sale bien. El entrenador se equivoca muchas veces. Yo lo considero que es... No es básico. Al final, tenemos que saber convivir con el error. Y al final las cosas se pueden hacer de infinitas maneras y es evidente que no siempre se puede acertar, ¿no? ¿Y qué importancia le ves a que el entrenador
reflexione y en vez de darle la culpa siempre a los jugadores, hacer autocrítica y revisar un poco lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho, si ha estado bien o si ha estado mal. Yo, sobre lo que dices, yo diría dos cosas, entre otras, pero una es, sí, lo que hay que buscar es que no se repita el mismo error, porque entonces es que aquí pasa algo. El entrenador o la entrenadora no han sido capaces de detectar la forma de resolverlo y entonces eso sí que es malo, que se repita el error, ¿sabes? Algo ocurre, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y otra es que hay que preguntar. Hay que hablar con los jugadores, hablar con los deportistas, compartir. Eso no te quita autoridad. Eso te hace partícipes del proyecto, ¿no? Yo siempre hablo de intentar que tu grupo hable el mismo lenguaje. ¿Y por qué decimos hablar el mismo lenguaje? Porque nos queremos entender. Si no, no es necesario. Tú hablas en chino y tú en ruso, haréis lo que yo diga y ya está. No, pero si conseguimos hablar los tres lo mismo, es más fácil que nos entendamos. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa cuando decimos esto? Pero tú me lo puedes devolver. Tú dijiste o tú estás diciendo que tal, digo, pues tienes razón, vamos a replantearlo. ¿Os parece bien? Lo volvemos a mirar. Si el deportista vas construyendo presión y pasión, cada vez esa pasión es tan fuerte que también le dice, vale la pena escuchar y trabajar porque voy a mejorar. Y eso es una creencia. Y bueno, ya hemos introducido el tema de la comunicación, que es de lo que vamos a hablar un poco también en este episodio, pero antes te quería preguntar sobre la importancia de no solo establecer unos objetivos y tener un techo al que aspirar, sino también una base, ¿no? La importancia de decir, vale, estas 3 o 4 cosas son indispensables y sin estas cosas no vamos a poder crecer como equipo. ¿Cuáles son los indispensables, las bases, los pilares, los estándares para ti que debe de tener un equipo y que es importante que el entrenador pues lo deje claro desde el primer día? Mira, yo aprovecharé para decir un poco. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo empezaba a entrenar, que ya han pasado más de 30 años entrenando y equivocándome muchas veces. Vino el entrenador de Nueva Zelanda de rugby a Madrid y fuimos allí y éramos un grupo de personas que estábamos entrenando equipos. En ese momento pues yo estaba entrenando a la selección catalana y aquí, un equipo aquí que estaba en la primera división catalana. Me invitaron a un entrenamiento de la selección española para ayudar al entrenamiento de los 3 cuartos y estaba y un compañero que estaba, que era un entrenador de arquitectura de Madrid, le pregunta y le dice que cuáles eran las innovaciones que estaban aplicando ellos a nivel del trabajo de entrenamiento, ¿no? Y él nos dijo, lo más importante es hacer muy bien los fundamentos. Y cuando los haces muy bien, los has de hacer más rápido y más fuerte. Cuando esto lo hagas, empieza a pensar en el espacio, empieza a pensar en el universo, en combinaciones, en estructurar jugadas, ¿no? Entonces yo diría que en la mayoría de los deportes los jugadores tienen que hacer muy bien los fundamentos, ¿no? Hockey, patines, hay que patinar. Hay que saber patinar muy bien. ¿Por qué? Porque te da un montón de recursos. Porque te permite pensar en otras cosas, ¿no? En rugby, si te estás preocupando en que cómo te vas a colocar para hacer un placaje o para entrar en un contacto, pues es probable que falles o no sepas qué hacer después, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso a veces se interpreta como un trabajo muy analítico, pero no lo es en realidad si está en todo el sistema. Si tú solo crees que A más B más C te va a hacer todo el abecedario y será maravilloso, no funciona así, sino que A va relacionado con B y va relacionado con C. Y sobre todo, si el deportista entiende que A sirve para algo. Entonces siempre has de vincularlo con el juego, ¿no? Con el deporte, ¿no? Sea la metodología que utilices, ¿no? Microciclo estructurado, la periodización táctica o teaching games for understanding, lo que sea, cualquier cosa que tú pretendas, si el deportista no lo pilla, ¿verdad?
Por eso tú, como entrenador, has de ver qué nivel de fundamentos tiene tu equipo, escoger los que son realmente fundamentos y ver cómo los vas repitiendo, van entrando. También creo que es muy interesante los temas motivacionales, que si queréis podemos comentar algo. ¿Por qué? Porque el deportista, hay un momento en el cual pierde la motivación por algún elemento del juego, porque le parece muy repetitivo, porque ya cree que es muy bueno, porque ya le sale todo, y entonces hay que buscar cierta variación en la actividad para que le suponga presión, le suponga un estímulo nuevo, ¿no? Verlo desde otra mirada, desde otros ojos, ¿no? El que tira canasta y tira siempre, pam, 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 pues buscar momentos, ¿no? Que tengan que ver con la condición física, tengan que ver con la condición táctica, tengan que ver con el estado mental. Yo os pongo un ejemplo. Tirar penaltis, todos los jugadores en fútbol tiran penaltis. Desde pequeños se ponen a jugar, tira penalti. Pero luego cuando hay un partido, no todo el mundo tira penaltis. Y no es lo mismo tirar un penalti en el minuto 20 que en una prórroga. No es lo mismo tirar un penalti cuando hay un partido que has estado luchando como un león y estás destrozado, a cuando estás fresco y estás... Entonces, ese mismo elemento es completamente diferente en cada uno de los momentos. Pues tú como entrenador has de buscar, ¿no? Si la pregunta fuera, por ejemplo, ¿cuándo planteas aprendizajes, ¿no? Que eso es muy interesante, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que si queréis luego comentamos algo. Y has estado hablando mucho bueno, lo hemos estado hablando todos, de que el jugador tiene que creer al entrenador. Y también hemos hablado de que, bueno, la evidencia científica lo ha dicho, que es muy importante que el deportista sea consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y estas dos cosas creo que están relacionadas. Aparte de, pues por ejemplo, si el jugador dibuja una jugada que salga bien, pues ahí te puedes creer más al entrenador o menos, pero ¿cómo conseguimos como entrenadores que los jugadores crean en nosotros? Mi objetivo no es ese, como entrenador. O sea, mi objetivo no es que los jugadores crean en mí. Mi objetivo es que crean en mí al principio, que me den un margen. Yo les pido tener fe en mí un poquito para dar el primer paso, ¿no? Si ya de salida te cierran la puerta, pues mal, ¿no? Pero tú has de devolverlo. Es como jugar al frontón. Tú has de darle con la pelota contra la pared y si le das fuerte a la pelota vuelve fuerte. Claro, en el mundo del entrenamiento, cuando trabajas con personas, mi objetivo no es que crean en mí, es que crean en ellos. Y es que crean en lo que hacen. Que va a coincidir con lo que yo creo, esta es otra historia. ¿Sabes? Sí. Porque si no, hay un cierto servilismo, hay un cierto... el deportista está muy supeditado a lo que tú digas, a lo que tú hagas, ¿no? Mi búsqueda personal es que el jugador cada vez se sienta más autónomo, tenga más capacidad de decisión y que las decisiones sean en el mismo lenguaje que estamos hablando todos. Y es cuando aparecen elementos creativos, aparecen soluciones, aparecen formas de hacer, aparece la resiliencia, la capacidad de sobreponerse al fracaso, porque creen que pueden mejorar, que pueden hacerlo mejor. O sea, yo no espero que crean en mí. Yo les pido primero que crean un poco, pero luego que crean en ellos. Y mi trabajo es que esas creencias se vayan construyendo, ¿no? Al final, hay muy poco publicado sobre esto. De hecho, estoy escribiendo esto. Muy bien. El hecho de que crean en el entrenador no es el objetivo. Yo creo que es una herramienta que te permite, pues después, que los jugadores pues aprendan más los conceptos que quieres transmitir y que crees que son necesarios para la mejora del equipo. Yo considero que hay entrenadores que tienen eso como objetivo. Y yo tengo dos clasificaciones de entrenadores. Tengo los entrenadores exhibicionistas y los entrenadores que no buscan exhibirse, sino que lo que buscan es realmente que los jugadores aprendan. Y a veces me fijo en distintos entrenadores y soy capaz de ver cuál realmente está ahí o su criterio de éxito es el haber explicado bien un ejercicio, y sé ver cuál
realmente su criterio de éxito, de éxito, como entrenador es ver que el deportista lo ha entendido, es ver que el deportista ha aprendido, ha mejorado. ¿Qué nos puedes contar sobre estas dos diferencias y si tú también la notas? Bueno, yo diría que tú los agrupas en dos, yo diría que hay bastantes más grupos, ¿no? Vale. Pero lo que también es importante es que yo no... A mí me cuesta mucho juzgar, esa es la primera cuestión. Porque si hablamos de deporte formativo, es bastante fácil, porque vas a observar, puedes ver. Si no observas, mal, ¿eh? Y si hablas de deporte de élite, lo que te digan las ruedas de prensa o lo que dicen tal, yo no me creo nada, ¿sabes? Porque hay entrenadores que todo lo que dicen es para que la prensa se meta con ellos y no se meta con los jugadores. Sí, sí. Hay entrenadores que sí, que son exhibicionistas, que les gusta ahí picarse con la prensa. Hay que queda bien, que siempre quieren quedar bien para todo. Pero luego yo no les veo entrenar, yo no lo sé cómo están entrenando, cómo trabajan. Por lo tanto, en ese aspecto soy muy prudente, ¿no? Pero sí que soy de los que observando, a mí me ha pasado muchas veces con entrenadores que te dicen, no, es que yo trabajo deporte comprensivo, yo estoy haciendo para que el deportista comprenda, ¿no? Y le ves entrenar y ves las secuencias y lo que está organizando, situaciones de aprendizaje o de entrenamiento, y dices, pues lo hemos entendido completamente diferente, ¿sabes? Y luego resulta que ganan partidos, ¿eh? Es decir, que no digo que no, es decir, porque a veces también el entrenador se cree que es la repera, ¿no? Pero vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Si tú eres un deportista que me has dado margen como entrenador y estás trabajando bien y estás viendo todas tus formas de creer, cada vez que tú me hables, yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti. No espero que tú creas en mí, yo creo en ti. Y si yo creo en ti, tú tienes la responsabilidad. Conseguir eso en un grupo es complicado. Es difícil conseguirlo en todos. Pero cuando consigues un grueso de grupo que creen en ellos y el creer genera lazos afectivos, puedes ir a cualquier sitio. Perderás, pero el que te gane tiene que apechugar mucho, ¿eh? Por muy bueno que sea el equipo, no puede ir aquí a pasearse, porque a ese equipo le va a costar hacer una primera canasta como le va a costar hacer la última, o le va a costar mucho hacer el primer gol como le va a costar hacer el último. Y eso es muy interesante. Y creo que también esto pasa por lo que vamos a hablar ahora sobre la comunicación del entrenador con el grupo, que después hablaremos más sobre la comunicación del entrenador con los jugadores a nivel individual. Sobre esa comunicación al grupo, es bastante habitual ver que cuando el entrenador transmite lo que quiere transmitir en grupo, pues a veces pues algún jugador, pues algún bostezo o alguno que está quizá no muy atento. Como entrenador, ¿cómo podemos conseguir que todos los jugadores, o sea, captar la atención de los jugadores para que estén atentos y se queden con lo que queremos transmitir? Bueno, has tocado un tema clave. Un tema clave en el liderazgo es la comunicación. Clave. Y hay que trabajarla muy bien. Aquellas personas que pueden saber mucho de fútbol o de básquet o de hockey, ¿no? O de rugby, si no son capaces de conectar con el grupo, mal, es problema. Entonces, hay que trabajar ese elemento como un elemento muy importante. Y dentro de lo que es la comunicación puede haber una parte técnica, pero hay conceptos que son muy importantes, ¿no? Uno, en el caso del deporte, es el momento. Cuando hablas con tus deportistas es clave. Es decir, otro es el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a hablar con tus deportistas? Porque claro, si yo vengo al entrenamiento y solo me ponen a charrar si el entrenamiento dura 1 hora y media y se pasa 45 minutos hablando en cada entrenamiento, ya te digo que el tercer día tienes 4 bostezando o 2 desmayados, ¿no? Pero el momento y sobre todo que tus intervenciones sean ideas muy claras, que no te andes, bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante porque esto es muy relevante, esto nos va a hacer mejores, porque esto lo tenemos que conseguir, y llevas 30 segundos pero dime lo que es y no has dicho nada. Y
gastar los mensajes. Si tu comunicación siempre gasta el mensaje, hay un momento que el entrenador se convierte en el hilo musical. Sí. Es como un fondo musical. Ahora va a decir tal, ya lo sé. Ya verás, ahora nos va a decir tal. Sí, sí. Cuando el jugador adivina siempre lo que va a decir el entrenador tiene que replantearse cosas de comunicación. Hay problemas. La comunicación es fundamental, fundamental. Y has de mirar a la gente a la cara, y has de ver en qué momento. Y cuando ves que aquello baja, pum, cambiar a otra cosa. Y venga, y vamos. Hay una frase que dice, eres tan bueno como puedes comunicar, que puedes ser muy buen entrenador o ser el mejor en táctica, pero si no puedes comunicar, si no puedes transmitir, y ya no solo dominar el qué comunico, sino lo que has dicho, el cómo, el cuándo, el cuánto, o sea, yo creo que es fundamental en un entrenador. Estoy totalmente de acuerdo. Pero además, tú puedes comunicar de diversas maneras, que esto es muy interesante, corporalmente, con tu posición, con tus gestos, con tu tono de voz. Hay entrenadores que se pasan todo el entrenamiento gritando. Entonces, claro, nunca distingues el qué, ¿no? Ya. Pero un entrenador, una entrenadora que nunca levanta la voz y de repente la levanta, todo el mundo hace, sí, ¿qué pasa sí, aquí, cierto. no? O, por ejemplo, un silencio. Hay un refrán hindú que dice, ¿no?, que tú comunicas, pero si lo que vas a decir no mejora el silencio, mejor no lo digas. Entonces, tú algunas veces cuando estás entrenando, de repente te callas, los jugadores te miran y dicen, no dice nada, parece que es total, o es al revés, no nos ha dicho nada, quiere decir que esto está empezando a funcionar. Y esperas al último momento para decir, chicos, bravo. Y eso hace, ¡buah!, pega un subidón. Sí. Claro, ese es un juego al final de comunicación, ¿no?, de habilidad, ¿no? Cuando el jugador te mira, cuando no te miran, ¿no? Yo, lo que os decía antes, ¿no?, conseguir que el jugador cada vez se sienta un poco más autónomo y más competente, porque él lo ve que le sale, o al grupito, o al grupo grande, les sale, ya el entrenador, simplemente con una sonrisa, simplemente con una posición, simplemente haciendo... Ya está. Ahora, si a ti o todo te parece mal o todo te parece bien, primero que es mentira, o has equivocado los objetivos, el jugador llega un momento que está confundido, que no sabe. Entonces, cuando vas a hablar, como no tienes credibilidad, no te escucha. ¿Qué nos va a contar? Ya. Me pasó el otro día, esto que has dicho me pasó el otro día, en el entrenamiento con los chicos, en un ejercicio, salió todo rodado, todo bien. Y en vez de animar, de hablar o de hacer correcciones, no. Me quedé mirando y ya no solo observando cómo se comportaban a nivel técnico y a nivel táctico, sino me quedé mirando en su cara, en su expresión, en su comunicación, de que no había nadie que se escondiera, que todo el mundo se ofrecía, que se comunicaban, que es algo que durante la temporada pues les ha gustado a muchos jugadores y hostia, y al ver eso, para mí es mucho más placentero que ver un gol por el escuadra, sinceramente. Bueno, pues ese momento, si te pasa alguna vez, paras un momento, de repente, cuando esté saliendo bien, paras a todos. ¡Stop! Parad un momento. Capitán, ¿cómo lo ves? Y si el capitán lo ve bien y has creado un buen lenguaje, te dirá, nos está saliendo. Y ya no hace falta decir más. Y estás ayudando al liderazgo. Sí, bien, cierto. Que es otro elemento interesante. Y si nos vamos al otro polo, porque puede ser que nos vaya todo muy bien, en este caso, en esta formación, pero también nos puede ir mal. Sí. Y hay veces que tenemos que mejorar muchas cosas. La típica frase de has perdido y es el vestuario, es que estamos muy mal, hay que mejorar muchas cosas. Vale, pero tú como entrenador, ¿cómo podemos conseguir que los jugadores tengan en cuenta todo aquello que crees que deben mejorar, pero sin sobrecargarlos de información? Porque hay veces que con pequeños estímulos, con grandes estímulos, pues saturábamos a los jugadores. ¿Y cómo podemos hacer para no saturarlos, ellos sabiendo que hay muchas cosas que mejorar? Vale. Bueno,
Una primera cuestión sería ¿qué es lo que tú observas? O sea, ¿dónde miras? ¿Dónde está tu mirada, no? Porque a veces empezamos a decir cosas que no era el objetivo o no estábamos trabajando sobre eso, ¿sabes? Entonces se crea un poco de confusión. El que está practicando debe saber claramente qué es lo que está haciendo. E incluso muchas veces, si estás haciendo un trabajo más de descubrimiento, de reto, lo que te interesa es si son capaces de solucionar el reto, no si lo hacen bien, que son o técnicamente bien, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, haces una situación de un 3-2 para ver si son capaces de solucionar, tirar a portería o tirar a canasta, por poner un ejemplo, ¿eh? Bueno, si encuentran la solución, una buena posición de tirar a canasta, no le metas la bronca porque no ha metido la canasta, cuando el objetivo era buscar eso. En ocasiones caemos porque tenemos un esquema mental y decimos, ostras, pero has fallado el tiro a portería. Ya, pero este no era el reto. El reto era conseguir esa superioridad, por decir un ejemplo, ¿eh? Entonces, saber qué es lo que estás observando es la primera cuestión. Segundo, cuando ves que esa cosa no sale, que estamos fallando en eso, no pasa nada porque vuelvas atrás. Es como si se te rompieran unos peldaños de una escalera y quedaras abajo. Puedes llorar, puedes enfadarte o puedes decir, voy a cambiar. En lugar de subir por las escaleras, voy a subir por la barandilla trepando, me voy a pasar los 2 huecos y voy a volver. Pues bueno, prueba otro camino. Nunca plantees un problema como una gran piedra que no puedes pasar. Es decir, una piedra puedes buscar otros caminos, otras formas de hacer. Con humildad. Y el jugador lo nota, ¿eh? Y no les culpabilices siempre a ellos. Solo se puede culpabilizar a las personas si no participan. O sea, tú puedes decir, te puede venir una familia que te dice, no, es que mi hijo no es titular nunca. Digo, no, es que nunca viene a entrenar. Claro, entonces no es culpa tuya. Es culpa del que no viene, ¿no? Cuando todos los demás vienen. Otra cosa es que te falte la mitad, entonces sí que a lo mejor hay culpa tuya también. Pero no es a veces una cuestión de culpas, ¿no? Sino es una cuestión de, primero, ver que estabas trabajando, hacia dónde miras. Yo creo que las miradas del entrenador son muy importantes. Tú pontes un ejercicio de ataque-defensa, por decir un ejemplo, y la tendencia muchas veces es mirar el ataque. Cambia la mirada y mira la defensa. ¿Qué está haciendo la defensa? ¿Cómo se mueven y tal? Los ataques que hagan lo que quieran, que resuelvan, ¿no? Y de repente ves cosas que te sorprenden, ¿no? Ves un jugador implicado, a tope y tal, y entonces solamente dándole un feedback en ese trabajo que está haciendo, de repente mejora y resulta que después ataca mejor. Sí, sí. Porque gana confianza, autoestima, es decir, todos esos elementos son muy interesantes. Nosotros tenemos mucho poder en eso, ¿eh? Sí, sí. Y recuperando lo que has dicho, claro, hay situaciones que pues un jugador decide mal, por ejemplo, en esa situación del ataque de 3 contra 2, pues tira canasta y no la mete, o en el caso, por ejemplo, de mi deporte, pues chuta y mete gol o no mete gol, pero la decisión de chutar, pues a lo mejor no era la correcta, porque tenías un jugador delante, o a la hora de filtrar un pase, pero ese pase pasa, o entra el gol. Y claro, como ha entrado, pues hay muchas frases de entrenadores de como has marcado no te digo nada, pero después va otro jugador, hace lo mismo, chuta y el portero la para porque el portero ha estado mejor y le mete la bronca al jugador que no ha metido gol porque ha dicho, has tomado la mala decisión, pero al que ha tomado la misma decisión y ha marcado no le dice nada. Claro, eso para mí es un punto grave. Y tú, con tu visión de entrenador, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no lo hago. Yo celebro el gol y le digo, vaya mala decisión has tomado. Y ya está. Entonces yo hablo de la lotería, la suerte. También aparece en el juego. Sí, o sea, sí. Y a veces tiras 40 veces a portería en buenas posiciones y no metes una. Sí, sí. Y tiras una vez cayéndote al suelo y la metes, ¿no? Lo que pasa que generalmente los que hacen esto tienen alguna cosa muy interesante, si pasa más de una vez, ¿no? Que viene a hablar de lo que tú preguntabas antes, sobre el tema de qué cosas son básicas, los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, para mí, y cada vez más, algunos siempre hemos luchado desde que empezamos, todo el trabajo coordinativo y de agilidad.
El coordinativo de agilidad no solamente se ve en el campo, sino que pasa aquí, pasa en la cabeza. Capacidad de solucionar en un momento dado en algo que dices, es imposible y no hay hueco, pero a lo mejor sí lo ha visto. Tú como estructura dices, aquí no hay espacio, pero a lo mejor sí que lo hay. Y él lo ha visto, o ella lo ha visto. Y porque lo ha hecho más de una vez. Porque una cosa es la lotería te tocará una vez normalmente. Si tocan 2 o 3, yo me apunto contigo, ¿no? Pero normalmente en el juego hay situaciones que son de azar, de repente accidentes, ¿no? Que pasan ahí. Pero los jugadores que tienen mejores fundamentos son los que de repente hacen crecer el juego y aparecen esos elementos más creativos, o esos elementos más imprevisibles, o esos momentos mágicos, ¿no? Y por eso yo estimulo mucho a que, no sé, voy a poner un ejemplo porque ahora la tendencia es muy clara. En el 2026 ha vuelto la moda de que si un deportista a los 18 años no está ya en el primer equipo de un deporte, parece que ya va tarde, ¿no? Yo soy muy contrario a esto, ¿no? A mí me gustaría que todos los deportistas a los 30 y tantos todavía estuvieran disfrutando del deporte y jugando al nivel que sea, al nivel que sea. Linford Christie fue campeón olímpico en 100 metros con más de 30 años. Es decir que al final es una cuestión de cuidarse, etcétera. Un chico o una chica con 16 años todavía tiene que ser un chico o una chica de 16 años y pedirle ciertas cosas por mucho dinero que haya en medio, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Que hay deportes profesionales que se han convertido en un producto, ¿no? Si ese deportista se lesiona o se rompe, ¿no? Ahora está las crisis que pasan, ¿no? Bojan, por ejemplo, como jugador en el Barça en su momento, el nuevo Messi, todo este tipo de historias que dicen, ¿no? Los medios de comunicación, las cafeterías, los comentarios, ¿no? Y hacen que se arruine alguien con 16, 17 y 18 años cuando todavía no sabe ni del juego. Sí, sí. Aunque sea un talento. Yo te quiero debatir un argumento que has dicho que pues hay veces que hay azar en el juego o hay suerte, pero yo cada vez creo menos en la suerte, porque ese jugador, por ejemplo, los rebotes muchas veces pues es suerte, pues que toque al palo y vaya a un lado, o ese jugador que gana muchos rebotes. Yo pienso que también se trabaja esas cosas. O sea, cada vez puedes trabajar más cosas para favorecer que la suerte vaya de tu lado. Por ejemplo, yo tengo una posición que es interior, que hay muchas veces que uno chuta, hay un rebote y tú lo tienes que ir a buscar para reciclar el juego. Pues también esa lectura de los rebotes, por mucho que el rebote pues tú no sepas dónde va a ir, o sea suerte dónde cae porque rebota en un stick y ese stick no sabías que estaba y tal, pero también se trabaja esas situaciones. Claro, te puedes encontrar al típico jugador que solo marca de rebote. Y dices, hostia, qué suerte que le viene el rebote. Hostia, claro, quizás está más atento que los otros. Y yo considero sinceramente que, o sea, primero hay confianza, y si tú tienes confianza, la suerte va a ir de tu lado. Y te vas a llevar más rebotes y más situaciones de azar. No es al revés, no es que tú tienes suerte y eso te da confianza. ¿Cómo lo ves? Sí, pero mirad, el rugby tiene una pelota que bota claro como bota. Sí, sí. Y parece que siempre hay jugadores que les bota bien. Es verdad. Por eso os decía los fundamentos. Cuando trabajas trabajo coordinativo, que implica la capacidad de leer qué está pasando, la visión, la coordinación de ojo-mano, los pies. Si trabajas agilidad, que eres capaz de hacerlo en diferentes posiciones, rápido, con velocidad, reduces, ¿no? Pero tú cuando atacas, de repente, igual el que tienes enfrente se encuentra mal ese día y te permite hacer un partidazo. Y has entrenado muy bien y es un gran premio, pero también hay una componente de suerte. Eso, ahí tienes razón. ¿Vale? Es decir, yo lo que digo es que hay unas circunstancias que en ocasiones tú no controlas y que tienen que ver pues, con eso, con el accidente, con el azar. De repente un ciclista va y en un momento dado, yo qué sé, le pincha la rueda. Ostras, eso favorece al otro y dice, bueno, pues mira, yo estaba ahí, verdad que he entrenado mucho y tal, pero también hay un poquito de suerte. Sí, sí. Bueno, no pasa nada. Pero estoy de acuerdo en que todo se entrena. Y cuantas más situaciones generas, cuanta más variación, más posibilidades eres de que nada te sorprenda. Porque muchas veces eso que tú dices, un rebote, el que no está habituado le sorprende siempre. Ah, es que me ha rebotado. Claro, pero si te has acostumbrado, al final dices, puede ir aquí o aquí. Ya vas quitando, vas eliminando cosas que no pasarán, ¿no? Por eso. Antes, Freddy, hemos comentado
bueno, hemos mencionado a Mikel Arteta, que es un entrenador que lo está petando, y ha comentado varias veces sobre su cambio de opinión. Él empezó, o sea, el día que llegó al Arsenal, él puso en la pizarra, en inglés, we, not me, nosotros, no yo. O sea, el equipo antes que yo, y él creía que los jugadores es evidente que deben de estar al servicio del equipo, y su faceta como entrenador debe enfocarse más en el equipo y no tanto en el jugador a nivel individual. Y después, poco a poco, él se fue dando cuenta de que es al revés, de que es igual o casi más importante el hacer que el jugador se sienta cómodo, el hacer que el jugador tenga un contexto favorable, individualizarlo, hablar con él, mejorar su rendimiento en beneficio del equipo. ¿Cómo ves este cambio de opinión? ¿Cómo ves esa visión? Yo no la veo incompatible. Yo no la veo incompatible. También depende de quién lo diga. Mirad, hay un autor que se llama Parker Palmer que dice que a la hora de comunicar y de transmitir, muchas veces es más importante quién eres tú que lo que dices. ¿Vale? Entonces, en ocasiones, cuando nosotros trabajamos con un grupo, y os lo he dicho al principio, los deportes colectivos deberían cuidar muy bien lo que es la mejora individual. Siempre hablan del colectivo, y es verdad, pero la mejora individual en general. Yo diría más que la mejora, el crecimiento personal en todas las áreas, ¿no? Paco Sirulo hablaría de las dimensiones y todas las áreas, ¿no? Pero en realidad, si eso es un beneficio para el club. Entonces, incluso a veces depende del entrenador. Si el entrenador, él como deportista, cuando ha estado, cuando tal, ha sido un tipo de equipo, suele transmitir esa imagen. Si es un tipo mucho más personal, director de juego, goleador y tal, suele tener más tendencia, ¿no? a gestión de los egos, ¿qué pasa aquí, ¿no? Claro, en clubes profesionales es complicado, porque cada uno tiene sus representantes, su fisio, su preparador físico, toda una historia detrás, ¿no? Y es complicado esa gestión. Pero yo no lo considero que sea incompatible, lo que os decía antes. Yo tengo un puzzle, buscamos todos un color que sea más o menos tal, todos estamos de acuerdo que sea el verde o el rojo o el azul o tal, sí, estamos de acuerdo, sí, todos creemos en ello, vamos a por ello, venga, pues tú has de mejorar esto, ¿verdad? ¿Tú en qué has de mejorar? Pues yo tengo que ser mejor en esto, tal. Creértelo y entonces atender. Yo creo que un entrenador trata, o debería tratar, de en cada entrenamiento tener unos segundos con cada jugador. Poder hacer una intervención de la que sea en positivo o en negativo relativo y darle suma positiva. Aunque sea decirle, oye, el domingo pasado no te lo dije, pero estuviste fenomenal en aquel momento que pasó aquello. Ostras, pero me dijiste que habíamos fallado muchos placajes, por ejemplo, ¿no? Digo, sí, pero aquel fue fantástico. Recuérdalo y copiamos desde ahí. Venga, seguimos entrenando. Ya está. Y ese jugador se siente partícipe del grupo, reconocido, se siente competente y además va a poder tomar sus decisiones para ver qué es lo que quiere mejorar. Esto en psicología son las necesidades psicológicas básicas. Sí, decir Ryan. Decir Ryan, ¿eh? Que a veces dices, no sé cómo trabajarlo. Pues hay formas de hacerlo. Y bueno, creo que es muy buen consejo que si un jugador, es un ejemplo práctico, si un jugador comete un error, en vez de remarcar de ese error, decir, ¿te acuerdas esa vez que lo hiciste bien? O sea, dar de ese reforzamiento positivo de que él lo sabe hacer bien, de que él lo hizo bien o que puede hacerlo bien para que él pues esté motivado para corregirlo. Y también estudiar los factores que han influido en el hecho de esa vez por qué lo hicimos mal. Si antes lo has hecho bien y ahora lo has hecho mal, ¿qué ha pasado para que lo hayas hecho mal? Porque a lo mejor no es que no sepa la técnica, sino a lo mejor es que viene de 3 sprints seguidos y son otros factores que se tienen que trabajar externamente para que esa práctica salga bien después. Y te queríamos preguntar, un poco ya yendo a intervención, a un tema más de intervención, en un entrenamiento, ¿cómo consigues diferenciar lo que el equipo debe trabajar en el entrenamiento? Y hay veces que solo mencionando una cosa, por ejemplo, recordando las jugadas tácticas, pues solo recordándolas sin trabajarlo, a nivel pues decirlas o mencionarlas, pues ¿cómo diferenciamos eso que se debe trabajar a eso que solo mencionándolo pues los jugadores ya lo recuerdan o lo tienen inculcado?
Bueno, quizás antes, en algún momento, os he comentado la parte esta de metodología y lo que es la intervención, ¿no? Tú cuando tienes un elemento que es muy nuevo, has de buscar que el deportista esté descansado, que sea propicio, que esté bien, en buen momento, ¿no? Cuando es algo que más o menos controlas, tienes que buscar variantes y hacerlo aparecer en cualquier momento del entrenamiento. Por ejemplo, si es una jugada estudiada, por decir algo, pues buscas una situación a lo mejor ya de juego real o parcial, o etcétera, o con alguna consigna, y dices, stop, hacemos la jugada. Que tengan que conectar sobre eso, ¿no? Y cuando crees que ya se controla, la tienes que poner a prueba en situaciones de competición o de sobrecompetición, es decir, que estés mucho más cansado o que tengas defensores que te presionen mucho más para ver si esa acción funciona. Ese sería un poco el proceso que yo utilizo y propongo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ligándolo un poco con lo que hablábamos antes, hay momentos en los cuales tú sabes que va a haber error, o sea, que se va a equivocar, que esto no va a salir. No pasa nada. Si tú estás creando más presión, va a haber más error. Entonces vamos a intentar arreglar eso para que haya menos errores. Pero no les riñas porque hay error. Que esto en ocasiones lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el entrenador, lo que os decía antes, piensa que todo va mucho más rápido. Tú dices, haremos la jugada 1, la jugada 2, la jugada 3, como en fútbol americano, ¿no? El libro de jugadas. Nosotros en rugby también tenemos bastantes jugadas, ¿no? Claro, hacemos tal jugada. Las jugadas tienen un elemento que a veces no se tiene en cuenta y es muy interesante, que es la teatralidad. La teatralidad de la jugada es fundamental, fundamental. Sí, sí. La postura, el cómo te colocas, dónde miras, la imagen de tensión que das, esto es fundamental. Y entonces ves muchísimos equipos que ese aspecto no lo cuidan. Y entonces dices, ¡buah! Pero Ya se ve por dónde van a atacar. dentro de esos equipos a veces hay jugadores que sí que lo cuidan. Claro, pero estamos en lo de antes. Es decir, una jugada táctica preparada es una jugada donde interviene todo el mundo, hasta el portero. Sí, sí. Es decir, que a lo mejor estás allí para una situación de falta, todo el mundo está atento, ¿no? Porque el portero puede hacer un comentario. Por ejemplo, tú que eres jugador de hockey, patines, el portero le puede decir al extremo, decirle, Joan, cuidado con tal, ¿no? Y el defensor dice, ostras, el portero le ha dicho algo a este. Sí, sí, sí. Y la jugada no va ni por ahí ni Que por va, nada, ¿no? no. Y en el hockey, al ser un deporte de 4 contra 4, claro, hay muchas veces que esta teatralidad influye mucho. El hecho de tú decir algún mensaje o hacer una indicación tal, el defensa del otro lo mira y ahí es cuando se gana. O a la hora de... Yo lo veo mucho eso, que soy jugador interior, a la hora de desmarcarte. No es tanto estar todo el rato atento, sino cuando va a pasar la acción, pues hacerte el despistado y ahí atacar o ahí ganar el metro. Y es muy importante y es una cosa que no se suele trabajar o no es que no se trabaje, sino que el entrenador no da indicaciones a los jugadores para que lo hagan. Que un jugador, pues que es más inteligente o tiene más experiencia, por ejemplo en nuestro caso Darío, que tiene un gran bagaje, es muy bueno haciendo teatraleando en jugadas. Pero el entrenador, bueno, yo no tengo ningún entrenador que te haga hincapié en eso, en tú cuando vayas a hacer la jugada, hazte el despistado, ¿sabes? Y creo que es muy importante. Y yo considero que no es un fundamento, no es algo esencial, Exacto. pero son pequeños detalles que te pueden hacer ganar un partido o estar más cerca de ello, ¿no? ¿Qué importancia le das a que el entrenador esté atento a estos pequeños detalles sin perder el foco de lo más importante, de los fundamentos? Bueno, cuando los fundamentos van saliendo, empiezas a introducir esos elementos de pequeños detalles, normalmente, ¿eh? Claro, si esperas a que los fundamentos sean maravillosos, pues a lo mejor tardas mucho. Ya. Por lo que decíamos antes, porque el jugador quizás dice, bueno, esto ya es muy aburrido. Entonces lo que haces es jugar de vez en cuando introduciendo detalles, introduciendo elementos.
y puedes utilizar, por ejemplo, este ejemplo que tú ponías, pues a lo mejor en un vídeo puedes sacar una imagen de alguien, decir, mira cómo están colocados. Fijaros, el caso del rugby es muy claro, ¿no? Porque son 15. O sea, hay 15 personas que se mueven en un campo, que de repente van para la derecha, van para la izquierda, ¿no? Que esconden la pelota. Es decir, es un elemento que no lo tratas como fundamento, pero al igual que aparece la finta, la finta al final es un elemento teatral, ¿no? Pues hay fintas de colectivo. Es como una finta. Parece que van a ir por la izquierda y van por la derecha. Y entonces ya no se convierte en un pequeño detalle. Pero para que salga bien, tiene que participar todo el mundo. Y entonces en la participación del todo el mundo es cuando están los pequeños detalles. ¿Sabes? Tú introduces, pues sabemos que vamos a ir a la izquierda, la pelota irá a este sitio o tal o cual, y el jugador, pues qué bien, ¿no? Pero hay que hacer un buen pase, hay que estar bien colocados, etc. ¿Dónde vamos a ir? A la izquierda. Vamos a hacer que parece que vamos a la derecha, pero vamos a ir a la izquierda. Venga, y sale regular. Y entonces es cuando empiezan a aparecer la jugada cebo. La jugada cebo, de que pues haces un bloqueo aquí, pero en verdad el que va a encarar es el otro. Claro. Eso en rugby supongo que se utiliza mucho porque también se divide el campo en carriles, ¿no? Bueno, sí, en espacios que tú utilizas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el rugby tiene alguna regla que no nos permite hacer ciertas cosas, ¿no? Algunos bloqueos no. Pues hablando de esto de los pequeños detalles, cuando lo extrapolamos en el entrenamiento, por ejemplo, en una situación jugada, y vamos a dar énfasis en esos detalles, ¿tú eres partidario de parar el partido en medio entreno y corregir, o corregir más pues cuando se acabe la parte del ejercicio? Bueno, yo personalmente creo que cada entrenador tiene algunas formas de hacer, ¿no? En mi caso personal, yo soy de los entrenadores que no suele repetir un entrenamiento. No está muy bien. Bueno, hay de todo, hay formas que tiene sus pros y sus contras. Yo soy consciente de cuáles son sus contras, pero a mí, como entrenador, me genera mucha presión. Y a mí me gusta esa presión, de generar situaciones, etcétera, ¿no? Yo, de hecho, rompo los entrenamientos y los tiro para no volverlos a repetir. Claro, eso supone que también cuando yo intervengo en el entrenamiento, intervengo de diferentes maneras, ¿no? Hay momentos que si es un error muy puntual, yo lo dejo y no pasa. De hecho, algunas veces digo, no pasa nada, seguimos, aunque sea una falta técnica, ¿no? Yo qué sé, en el rugby que se te queda la pelota delante, ¿no? Digo, seguimos, no pasa nada. Lo que me interesa es volumen. ¿Por qué? Porque el objetivo es volumen. Sí. Claro. Ahora bien, si el objetivo es que no caiga la pelota, entonces sí que puedo intervenir. ¿Qué puedo hacer? ¿Que no se os caiga la pelota? Si ya lo saben. Entonces lo que hago es cuantificar. A lo mejor hago una serie, 2 minutos y digo, en esta serie se nos ha caído 4 veces. ¿Qué? ¿Somos capaces de hacerlo mejor? Venga, lo vamos a intentar. Y lo planteo como un reto. Si te torean, que algunas veces pasa, pues ni reto ni nada. Entonces pongo otra actividad o depende de lo divertida que sea, ¿no? Que a veces pasa también esta parte motivacional. Hay que mantener, yo creo. Yo siempre también intento decir a los jugadores, cuando estáis haciendo un ejercicio, tenéis que estar nivel de atención alto. Es fundamental. Eso es otro elemento de los fundamentos. Sí. Por eso hay que aprender a entrenar. Hay ciertas edades que no es tan importante hacer elementos estratégicos o tácticos, ¿no? No hay que hacer esa previsión toda la temporada, lo que haremos, y luego en el partido la táctica. Conseguir que la gente entienda qué es entrenar y que esté concentrada, maravilloso. Porque luego los fundamentos entran bien y se acostumbran y creen en ello. Si no llegan... Entrenar a pequeños como mayores yo creo que es un error. Sí. Pero es mi humilde punto de vista. Yo aquí comparto tu opinión, y hablando un poco de el mensaje que se le da a los jugadores, cada vez se cree más que cada vez que se acerca al partido hay que dar menos información al jugador. Es decir, por ejemplo, en una semana, si tenemos el partido el sábado, pues el martes hacer una sesión de vídeo, desglose táctico del rival, pues un vídeo de errores nuestros, y cada vez que se acerca, pues el día de partido, la charla prepartido, que sea muy corta. Y hay entrenadores pues que ese principio pues no lo tienen, porque pues aprovechan el día antes o la hora antes del partido para hacer una pedazo de charla y recordarlo todo. ¿Tú en qué visión estás y
¿Y cómo lo afrontas? Yo, cuanto más cerca está el partido, menos inventos. O sea, yo busco que el jugador tenga confianza. Cuando desequilibras con un elemento nuevo, es un problema. Todo y que a veces los tengo problemas, ¿no? Porque de repente tengo un jugador que en el último entrenamiento pues se lesiona o se carga, entonces de repente tengo que hacer apaños para colocar jugadores y eso genera desequilibrios, ¿no? Y ahí aparece a veces el azar también, ¿no? Sí. Pero en general, a medida que se acerca el partido, introduzco menos elementos nuevos y las situaciones de entrenamiento intento buscar situaciones que den sensación de mucho éxito, ¿vale? Vale. Dependiendo del adversario que tenga en el partido. Y ahora, quizás ahora suene un poco raro. Si el adversario que voy a tener sé que es inferior a mí, hago un poco al revés. Genero situaciones donde la gente vea que se está equivocando, que tiene mucho margen de mejora, ¿sabes? Igual que cuando voy a la charla del prepartido, utilizo una estrategia de este tipo, ¿no? Es decir, a diferencia de nivel entre el equipo adversario y mi equipo, sobre el papel, es decir, yo voy a enfrentarme a un equipo que es mucho mejor, lo que intento sobre todo es reforzar a mi equipo en cuanto a confianza y hago un trabajo individual prácticamente dentro de la propia charla. Fulano, mengano, confío en ti, tú has hecho esto, confía en tus manos, tú tienes un buen chute, recuérdalo, tal. Recuerda que el partido que hiciste, tal, hoy igual, para que se sientan fuertes. Si el partido va a ser al revés, que va a ser un equipo de menor nivel, donde sabes que todo el mundo quiere jugar y a lo mejor hacer su jugadita y tal y cual, lo planteo un poco al revés. La idea mira, esto nos ha pasado este fin de semana, ¿no? Del partido trampa, ¿no? Es decir, es que lo hacemos bien cuando somos colectivos, cuando trabajamos juntos, cuando cada uno hace un poco su función. Si cada uno hace su pequeña batalla, solamente con que perdamos una pequeña batalla perderemos todos. Entonces empiezas a decir, cuidado con este tema, o vamos a trabajar este elemento que no nos sale tan bien. Y entonces la gente se pone mucho más concentrada para trabajar, es decir, y refuerzas al equipo contrario. Recordar que el equipo contrario en este aspecto es muy bueno, esto lo hace bien, esto tal, lo que hace, te pone siempre un poco más de tensión y presión, ¿no? Y cuando los equipos son muy igualados, puedes realzar elementos potentes del adversario y estimulas la confianza en tu equipo, en tus jugadores, ¿no? Pero eso también lo vas construyendo un poquito a medida que la semana va llegando, ¿no? Vale. Y bueno, has dicho que eres partidario de que a medida que va avanzando la semana, pues menos información para que el jugador no esté sobrecargado de muchísima información y que no se quede con nada para el partido. Para el día del partido, la comunicación, ¿cómo gestionas tú o cómo adaptas tú la comunicación el día del partido, antes del partido, en esa charla precalentamiento, o que a veces también se hace una charla después del calentamiento y justo antes de entrar, quizá más motivacional, lo que dices a la media parte, cómo te comunicas con el equipo durante el partido, si eres de hablar mucho, si eres de observar y hacer ya las correcciones a la media parte, cómo son esas correcciones a la media parte, final del partido. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa comunicación el día del partido? Bueno, pues un poco en la línea de lo que se estaba diciendo ahora, ¿eh? Lo que os decía ahora era para mí es un poco como lo hago yo, ¿eh? Es decir, tampoco puedo aconsejar, porque creo que cada persona también tiene que construir su propio rol. Pero esas son estrategias que ya incluso a nivel de psicología, del deporte, etcétera, están publicadas, que son acciones que pueden reforzar la confianza. Lo que yo sí hago no es que disminuya mucho la información. Lo que hago es que repito los elementos claves. Aparecen. Y cuando llega el día del partido, los reduzco al máximo. A una palabra, a una frase, a una historia, y que le intento dar una visualización. Yo en el prepartido hago que los jugadores hagan una visualización de algún elemento que hemos estado trabajando. Y ahí establecemos un ritual. Y la charla esta prepartido, digamos, es la que os comentaba antes, donde yo refuerzo ya
yo la hago en el vestuario y además la hago con la camiseta puesta para salir a jugar. Porque ya es el partido. Para mí ya es partido. Reforzar a cada uno de ellos, o reforzar al grupo, o ponerle presión a algunos. Y antes de salir, justo cuando los jugadores van a salir, generalmente hay 2 o 3 jugadores con los que hago una última intervención que suelen ser gente que lidera, ¿sabes? De darles la autoridad. Decirles, estoy fuera para ayudar, pero las decisiones las tomáis vosotros, sois los que jugáis. No os salgáis del partido. Y ya está. Y los jugadores entienden porque esto ya lo hemos hablado antes. Es decir, muestro mi creencia en ellos, creo en ellos. Muy bien, muy interesante. Y antes de pasar al Why Not Test, te queríamos dar muchas gracias por este pequeño regalo que nos has traído, esta gorra. La vamos a enseñar aquí a cámara. 100% rugby. 100% rugby. Y bueno, que muchas gracias. También a comentaros que os podéis suscribir al canal, activar la campanita para no perderos ningún episodio y seguirnos tanto en Instagram como en TikTok, whynot.ht. Y Freddy, estamos llegando al final, la verdad que se nos está pasando volando, qué lástima que tengamos que ir a clase, ¿no, Biel? Sí. Y bueno, vamos a hacer el Why Not Test. Venga. Que el Why Not Test, para que sepas un poquito, es un test de 10 preguntas con respuesta corta, pues respuesta de una palabra, de escoger entre 2 opciones, y siempre lo cronometramos. Es un pequeño juego que tenemos y tenemos un ranking. El primero es Aitor Gaspar, si no me equivoco. Aitor Gaspar con 20 pocos segundos. Sí. Te digo que la media está entre unos 28 y 32. También está el anti-ranking. El anti-record, que el penúltimo es Enric Conesa y el último día, ¿cuál fue? Yo sé el anti-record, seguramente. Puede ser, puede ser. También te digo no me acuerdo quién fue el anti-record. Cada vez, cuando más edad, más anti-record, yo creo. Sí, los jóvenes suelen ser más rápidos y la voz de la experiencia te hace pensar. A mí me gustan más los anti-records. Exacto, porque también premiamos más meditadas. Las respuestas, exacto. Sí. Venga, Biel, te dejo con Freddy. A ver, cronómetro. Ahí. Venga, ¿estás preparado, Freddy? 3, 2, 1. Comida favorita. Espaguetis. Ser entrenador es. Maravilloso. Entrenar mañana o tarde. Tarde. Error más común al entrenar. No saber qué hacer. Canción favorita. James Taylor, como cantante, cualquiera. Deportista que más te ha sorprendido. Michael Phelps. ¿Solo poder hablar con el grupo o solo con el jugador? Con el jugador cerca del grupo. Un referente. Mi padre. Un sueño. Seguir entrenando más tiempo. ¿Y qué harías con todo el dinero del mundo? Repartirlo. Muy bien. 40 segundos. No 40 segundos y respuestas top bien. Sí. Y bueno, Freddy, estamos ya, como hemos dicho, finalizando. Te vamos a pedir que hagas una reflexión final a esta cámara para todos nuestros oyentes de Why Not. Y la frase es corta y concisa. ¿Qué es lo que hace que un jugador recuerde a un entrenador muchos años después? Todo tuyo. Sí, como quieras. Bueno, yo creo que en nuestra historia personal recordamos poca gente que nos haya impactado. Probablemente si cada uno reflexiona un poquito, recordaréis a algún entrenador, a algún profesor, a alguna maestra, a algún maestro. ¿Por qué os ha influido? Yo estoy convencido que la comunicación es lo más importante y os ha dado confianza. Y como he dicho al principio de todo, os ha inspirado, ¿no? Cuando alguien te inspira, te marca para siempre. No copiéis. Los que queréis ser entrenadores, sois entrenadores. Copiar solamente aquellas cosas que creéis que son positivas. Tener clarísimo las que creéis que no queréis ser, pero sed vosotros mismos. Ser lo más verdad posible.